Y para tranquilizar a mi amigo Iñaki Astarloa, que ha pasado un mal momento con esta equivocación de Stefan y Céline, debo decirte que no debes preocuparte lo más mínimo. Hay un conocidísimo periodista español que cada vez que se refiere al primer ministro británico le llama James Cameron, que, como saben ustedes, es el director de Titanic, y no David, que es el nombre del primer. O sea, que estas cosas pasan. Y lo que importa, lo que está claro, es que te gusta mucho la música. Pues a mí me han pedido que modere esta mesa redonda. Pero ustedes el uso que hacemos de las palabras. Esto no es una mesa redonda, como ninguna de las mesas redondas que en el mundo hay, son todas de otra forma. Y moderar a dos moderados es muy complicado. Siendo yo otro moderado, pues la verdad es que aquí no hay nada que moderar. Por tanto, mi intervención va a ser simplemente para introducir el tema. Y luego, desde la experiencia personal reciente, la semana pasada tuve la suerte de estar en Ypres, que es un pequeño pueblo belga, donde los alemanes no llegaron a entrar en la Primera Guerra Mundial y se convirtió en una zona de batalla campal durante 4 largos años, donde murieron muchísimos jóvenes europeos. De esa juventud que se recuerda en Gran Bretaña, por ejemplo, con el Poppy en el mes de noviembre, ¿no? Y la verdad es que ir a Ypres hoy, que es una ciudad reconstruida después de aquello, ver en su museo lo que supuso la Primera Guerra Mundial, le da a uno mucho que pensar. Y además, si reflexionamos sobre ello, y hay un libro y una película que les recomiendo ver. La película es una película sobre una novela, pero yo les recomiendo la película de Erich Maria Remarque, que se llama Sin novedad en el frente, si no recuerdo mal, que es una película extraordinaria para ver lo que fue aquella guerra. Y la novela es una novela más reciente, es una novela que ha ganado el premio Goncourt este año, de Pierre Lemaitre, traducida se llama Te espero en el cielo, creo que se llama, Au revoir là-haut, en francés, Te espero en el cielo. Son una película, una novela, para ver lo que significó, el desastre que significó la Primera Gran Guerra. Bueno, pues acabada la Primera Gran Guerra, los europeos no aprendimos, hicimos las cosas muy mal. ¿Y qué hicimos? Fue exacerbar el nacionalismo, crear estados que no tenían ninguna base, pedir unas reparaciones de guerra terroríficas al vencido. Es verdad que preparamos la base de cultivo para lo que fue la Segunda Gran Guerra. Y después de la Segunda Gran Guerra, en cambio, los europeos de entonces hicieron las cosas bien. ¿Por qué? Porque pensaron, no podemos repetir el error de la primera. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues hicieron una cosa muy sencilla, o por lo menos hoy parece muy sencilla. ¿Cómo evitamos que haya una tercera guerra mundial? La idea fue, pongámonos a trabajar juntos, que se conozcan. La manera de evitar que franceses y alemanes se enzarcen en una tercera guerra mundial es que se conozcan, que se miren, que estudien juntos, que trabajen juntos. Eso lo hicieron en el plano económico con la Comunidad Económica Carbonera Cero y lo hizo un compatriota nuestro, don Salvador de Madariaga, con el Colegio de Europa. Puso a los estudiantes a trabajar. Y desde entonces, si echamos la vista atrás, la verdad es que hay que reconocer que acertaron. Y estos 40, 50 años han sido 50 años enormemente fructíferos para Europa, en términos, primero, de paz, en términos de seguridad, en términos, además, de triunfo de las ideas democráticas, de libertades, del sistema de economía de mercado. Porque el mundo bipolar que conocimos, al final, el mundo bipolar se enfrentó y ganó nuestro lado. Y eso también es el triunfo de la Unión Europea. Y no crean ustedes que eso fue sencillo. A mí me contaba Alain Lamassoure, que es un exministro francés, un europeísta muy notable, que en el año 55, 10 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, él hizo un intercambio de jóvenes y vino un alemán a su casa. Y a la abuela de Alain le costó muchísimo bajar y dar la mano a este joven alemán. Había perdido a un hijo en la guerra y no le perdonaba a Alemania. Y a este chico, que evidentemente no tenía nada que ver con aquello, no podía perdonarle a este chico la muerte de su hijo. Bueno, eso es para explicar a ustedes qué generosidad, qué grandeza de miras tuvo la Constitución de la Unión Europea. Hicimos la Unión Europea para que viejas naciones que se habían desgarrado en guerras durante años nos hermanáramos por arriba en la Unión y viviéramos juntos, integráramos nuestras políticas, asentadas todas ellas en principios y valores comunes.
Eso es la Unión Europea. La Unión Europea es un sistema difícilmente traducible, definible, es difícil de explicar también porque tiene poco que ver con las tipologías clásicas de la separación de poderes, pero enormemente eficaz. Y sobre todo porque tiene una finalidad, y es permitir vivir bajo el mismo paraguas a personas que son de razas distintas, de convicciones distintas, de ideologías diferentes, de religiones, de lenguas. Eso es la Unión Europea, ese es el lema que utilizamos en el Tratado Constitucional, unidad en la diversidad. Y eso es lo que hemos hecho ante todos estos años. Por ello, ahora, cuando asistimos, y vamos a tener la suerte de que Alberto Dorrego nos explique el caso escocés, cuando asistimos a un caso de secesión dentro de la Unión Europea, al final lo que a uno le queda la duda es, bueno, pero no hemos hecho la Unión Europea precisamente para convivir todos juntos. ¿Qué sentido tiene ahora que una vieja nación, o una nación de naciones, como el Reino Unido ahora, haga este extraño movimiento? Y sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea, uno de los problemas que tiene, y donde se la critica, más con justicia, es en la necesidad de ser eficaz. Y uno de los problemas más grandes que tiene la Unión Europea es cómo ser eficaz en este mundo del deprisa con 28 Estados miembros, que tienen al final que participar en la toma de decisiones. Y eso es enormemente difícil, esa es la Europa de nuestros días. Yo recuerdo cuando el entonces candidato a la presidencia de la Generalitat, el señor Mas, fue a Bruselas, fue a un think tank llamado Friends of Europe, le preguntaron eso, ¿cuál era su visión de Europa? Si usted quiere la secesión de su país, de Cataluña, de España, de un Estado miembro, ¿cómo ve usted Europa? Porque eso no es un fenómeno solamente, puede ser no solamente un fenómeno español. Y él dijo, no, yo vislumbro una Europa de 70, 80 Estados miembros. La cara de estupor de la gente que ha escuchado, ¿y eso cómo se negocia eso? ¿Cómo se gestiona eso en el día a día? ¿No? Por tanto, yo quiero decir sobre esta historia que creo que los tiempos hacia lo que van es hacia la unión y no hacia la desunión. Y el esfuerzo que tenemos que hacer es el de integración, no el de crear otras fórmulas que lo que llevan es a la desintegración. Y por eso el caso escocés, que nos va a explicar Alberto, es una buena piedra de toque. Y yo creo que en el caso escocés se ha hecho un esfuerzo de explicar las consecuencias de la separación, tanto internas como respecto a la Unión Europea. Y yo diría solamente, porque no hay nada peor que el que presenta al final se meta en el tema de es un pelmazo. Había un diputado, un compañero nuestro que todos hacíamos lo posible por no participar en los mítines con él, porque picoteaba de todo lo que tú ibas a decir y al final te quedabas sin nada que decir. Yo solamente diré una cosa, porque tú vas a corroborarlo luego. Hombre, a mí me parece claro, porque no estaba claro al principio, había dudas, la interpretación de los tratados es meridianamente clara en este aspecto. Primero, la división territorial de los Estados es una competencia exclusiva del Estado miembro. Por tanto, compete al Estado miembro ver cómo se organiza territorialmente. Y eso, además, no es una casualidad. Eso lo metimos nosotros, digo nosotros, el Partido Popular, en el Tratado Constitucional. Cuando en el Tratado Constitucional pensamos cuáles son las competencias que debe tener la Unión Europea y cuáles los Estados miembros, que fue uno de los grandes temas de debate, nosotros pensamos. En aquel momento el reto era el Plan Ibarretxe. ¿Recuerdan ustedes el Plan Ibarretxe? No recuerdan, ¿verdad? Pero fue el reto en un momento determinado. Y para clarificar el reto, metimos en lo que hoy, entonces era el 5, hoy es el 4.2. La organización territorial de los Estados miembros es competencia exclusiva de estos. Por lo tanto, tema clarísimo. Cuando dicen, no, yo no me quiero ir, es un tema de España, yo creo que hay que añadir siempre, es un tema del Gobierno español, que es el que al final negocia con la Unión Europea, que es el interlocutor de la Unión Europea. Y el segundo tema es que también parece claro que cuando una parte de un Estado miembro se separa de acuerdo con la normativa constitucional de ese Estado miembro, el Estado miembro tiene que aceptarlo, está claro que es un tercer Estado a efectos de la Unión Europea. Bueno, esos son temas que yo creo que en el debate interno británico han quedado claros, pero seguro Alberto nos lo va a explicar mucho mejor que todo lo que yo pueda decir. Y Alfonso Cuenca va a aludir
al caso Quebecois. Yo todavía me acuerdo de René Lévesque, que no sé qué habrá sido de él, pero es un tema interesante porque además iba a decir de la solución, pero bueno, solución no sé si hay, por lo menos en un sentido querido por algunos, lo que sí está claro es que Quebec, que era una ciudad muy próspera, un estado muy próspero en estos momentos, pues ya no lo es menos, ¿no? Y ha sufrido las consecuencias de desgarro de su población que todos conocemos. Ambos son letrados de las Cortes como Iñaki, lo cual no sé si es un halago, no sé muy bien qué es, ¿no? Yo hice la oposición hace tantos años que ya no me acuerdo, he estado tan poco en activo que tampoco me acuerdo, pero sí tengo un gran respeto y un gran afecto por este cuerpo que es el nuestro. Ambos han ocupado además cargos de responsabilidad en la Administración del Estado, en la Administración autonómica, tienen experiencia y son inteligentes. Por tanto, qué mejor que yo me calle y que sean ellos los que hablen. Muchas gracias.